¿qué mueve a Casa de Misericordia? ¿Qué mueve a Casa de mí? ¿Sabe lo que estamos haciendo en estas reuniones? Me encantó la frase que dijo Marcos, quien ha estado trabajando con Jair en este asunto de su salud. Cuando las plaquetas están bajas, necesitamos una, y después de eso se levanta. Entonces estamos aquí para eso, no es otra cosa. ¿Qué mueve a Casa de Misericordia? Hay algo que conduce o mueve a todas las iglesias. Conducir es guiar, es controlar o dirigir. Y existe una fuerza que guía, una suposición que controla, una convicción que dirige. Detrás de todo lo que sucede, puede ser conocida o no, pero está allí, influyendo en cada aspecto de la iglesia. ¿Qué es lo que mueve a las iglesias? Algunos de nosotros hemos estado en otras iglesias y podemos ubicar algunas de estas, pero déjame decirte, ¿qué es lo que mueve a la iglesia? ¿Le puedes dar, por favor? Voy a mover, dale al que sigue, es lo que acabo de leer. Una de las cosas que puede guiar a la iglesia es la tradición. En ese asunto de la tradición, la palabra clave es: así lo hemos hecho siempre y así funciona. Una segunda cosa que puede mover a una iglesia es la personalidad del líder. Y se corre un grave peligro, porque una personalidad puede ser muy atrayente, muy impactante, pero ¿qué pasa cuando se va esa personalidad? Pues se acaba todo. Hay iglesias que se mueven de esa manera. Una más, otras iglesias son movidas por las finanzas. La palabra clave es ¿cuánto va a costar? Y lo más importante ahí es el dinero, como si fuera un negocio. Hay iglesias que se mueven así. Hay otra cosa más que puede mover a una iglesia, y son los programas. Departamento de mujeres, departamento de matrimonios, departamento de jóvenes, departamento de adolescentes, departamentos, parece multifamiliar, ¿no? Hay muchos departamentos, y eso es lo que vayan haciendo la conducción de lo que hace la iglesia. Hay una más, hay otras iglesias que son movidas por el edificio y se sienten profundamente orgullosas de su edificio, y a veces el edificio está tan muerto como están muertas las personas. Hay iglesias que tienen 30, 40, 50, 60 años y están vitales, pero hay otras que no, y están ahí cubiertas por un edificio. Hay una cosa más que puede mover a la iglesia, y es movidas por los acontecimientos. El congreso el congreso el otro, la reunión de la reunión de aquello. Y hay una razón más: iglesias movidas por los inconversos. En ese tipo de iglesias todo gira en torno a los no convertidos que se van a convertir, y todo es enfocado hacia ellos. Diga conmigo: integral, armónico. Esas palabras son importantes en una iglesia. Yo estoy hablando con líderes que hacen que las cosas suceden, con servidores que hacen que las cosas suceden, y en la iglesia necesitamos saber que hay cosas que son relevantes. Y la que sigue, por favor. Iglesias movidas con un propósito. Voy a mover otra vez, perdón. ¿Qué mueve a Casa de Misericordia? Les hice esta pregunta a mis hermanos, prohibido responder ustedes, ¿sí? Si Dios te pidiera que tú formaras, hicieras un acuario, ¿cómo lo harías? Correcto, poniendo cristales, ok. Muy bien, Francis. ¿Quién más me dice cómo lo haría? Si Dios le pide que haga un acuario, ¿cómo lo haría? Escoges un lugar donde lo vas a poner. Muy bien. Ok, ¿alguien tiene algo más? Sí, correcto. Entonces hay que planear, diseñar. Ok, ¿para quién es el acuario? Perdón, Gus, te lo pidió Dios. Sí, porque Dios, esa es la pregunta. Si Dios te pide que hagas un acuario, ¿cómo lo harías? Wow. No sé si era capciosa la pregunta o no. ¿Para quién es el acuario? Entonces, ¿por qué lo voy a hacer como yo quiera? ¿Cómo lo debo de hacer? Como él quiera. Pues uno está bañando muy chiquito por una pecera.
otros se fueron muy grandes, pero ¿para quién es el acuario? Una iglesia, y en este caso la iglesia de Jesucristo, es universal, está en toda la tierra bajo diferentes nombres de iglesia local. Nosotros somos una parte de esa iglesia y nos llamamos Casa de Misericordia. Allá tenemos alabanza y adoración a Cristo, es el nombre local que tenemos, pero ambos pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, una iglesia invisible. ¿Sí me estoy explicando? Mire, la pregunta la hice por lo siguiente. Estamos diciendo que ¿qué mueve a Casa de Misericordia? ¿Tendría yo que inventar propósitos para Casa de Misericordia? ¿De quién es Casa de Misericordia? ¿Quién debe diseñarla? De alguna manera nos va a permitir a nosotros poner un pequeño matiz, pero vuelvo al punto, ¿dónde estará el manual de cómo debe ser una iglesia? Aquí, porque el creador de la iglesia lo expresó aquí, es Cristo. Él le dijo a Pedro que será su iglesia, y es una casa, como bien lo dicen. Ahora, ¿cómo puedo yo? No tengo, ya les dije que no tengo que preocuparme por crear un determinado tipo de iglesia. Mejor la puedo descubrir aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo hacer varias cosas: estudiar la Biblia, considerar el ministerio de Cristo sobre la tierra con respecto a la iglesia, considerar las imágenes y nombres que le da la Biblia a la iglesia. Por ejemplo, dice que es un edificio, dice que es una familia, dice que es un cuerpo, dice que es una labranza. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Considerar las iglesias del Nuevo Testamento que aparecen aquí, cómo estaban formadas, qué hacían, cómo vivían, cómo eran sus costumbres, etcétera, etcétera. Y por último, puedo considerar los mandamientos de Cristo. Todo eso me va a permitir descubrir a través de este libro cuál es el propósito de la iglesia de Cristo. Y podríamos preguntarnos también ¿por qué existe la iglesia? O también ¿cómo debemos ser iglesia? O también ¿qué debemos hacer como iglesia? Ok, ¿cuáles son los propósitos de Casa de Misericordia? Mire, los propósitos de Casa de Misericordia son propósitos que tienen muchas iglesias sobre la tierra. A lo mejor no lo tienen acomodados en ese mismo orden. Nosotros tiene años que lo hemos manejado, quizá no en esos 5 puntos, pero lo hemos extraído de 2 mandamientos, de 3 mandamientos. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Y qué respondió él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos llevamos? ¿Será estos propósitos de la iglesia? ¿Sí o no? Si Jesús dijo que ahí se resumían toda la ley y los profetas, ¿será un legado para la iglesia de Jesucristo? ¿Algo que tengamos que practicar? Correcto. Entonces, el primero, si me regresa tanto, Tony, el primer propósito de Casa de Misericordia y de la iglesia que quiere ir a la Biblia y extraerlo es amar al Señor con todo el corazón. Y eso, ¿sabes a qué nos va a llevar? A ser unos adoradores. Este es el primer propósito: amar a Dios por sobre todas las cosas. Y lo que nos va a llevar a hacer eso es adorarle. Ahora, segundo propósito, ¿te puedes dar, Tony? El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros estamos hablando esto, ¿sabes de qué nos está expresando? Del servicio, de lo que hacemos nosotros. En la mañana estaba platicando con una persona y me decía, bueno, yo sirvo a la gente porque
amo a Dios, pero a la gente no la amo. Así me dijo, no la amo. Dije, está bien. El mandamiento del Señor fue que amáramos también a la gente. Y pueden hacer de la vista, ¿va? El segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y miren, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso número 12, nos habla acerca de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tercer propósito, lo voy a sacar, lo voy a mover otra vez, Daniel. El tercer propósito lo voy a sacar de Mateo 28, 19. El tercero, el cuarto y el quinto. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Id y haced discípulos. ¿Qué está presente ahí? El discipulado. El siguiente propósito es bautizándolos. Y cuando estamos hablando de la palabra bautizándolos, con el pasaje de Efesios 2:19, no significa solamente meterlos al agua y sacarlos, sino que dice la palabra que cuando son bautizados, ellos forman parte de la iglesia de Jesucristo. Ese era el acto a través del cual tú eras, siendo bautizado, formabas parte de la iglesia. Entonces, es un sentido de pertenencia. Ahí en Efesios 2:19 dice, ya no son ustedes extranjeros o extraños, sino miembros de la familia de Dios. Y el quinto propósito es enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahí tenemos presente otra vez el discipulado. Efesios 4, versos 12 al 13, dice que para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos propósitos son? 5. Diga conmigo: atraerlos, plantarlos, madurarlos, equiparlos, llevarlos a servir y llevarlos a adorar. Aparecen ahí esas palabras: atraer, plantar, madurar, equipar, servir y adorar. Oiga, yo no estoy hablando con el hermano que viene el domingo y que espera ser bendecido por Dios y que oren por él, y que yo estoy hablando con otro tipo de personas. Estoy hablando con personas donde estamos 28-3. Nos está dando una paliza el demonio. ¿Sabes cómo construyeron esa victoria los estrategas de Atlanta? Planearon, se organizaron y fueron paso a paso. ¿Sabes que empataron en el último minuto? Si vieron ese partido, estuvo emocionante. En el último minuto empataron. Y el volado para el tiempo extra lo ganaron. Y en la primera avanzada metieron la anotación. Mire, tengo que aceptar que hay cosas que en la iglesia no están funcionando, pero podemos mejorarlo. Y una de las cosas que yo quisiera pedirte que te llevaras es este propósito. ¿Me pueden ayudar los ujieres que hoy hay otras personas que no son ujieres sino están ayudando? Quisiera que te llevaras esto a tu casa y que lo leyeras, lo analizaras, lo reflexionaras y te lo aprendieras de memoria. ¿Qué te parece si el próximo transfusión de marzo le damos un premio a la persona o a las personas que lo digan de memoria? ¿Te parece bien? Vamos a pedirles que tengan la hojita en sus manos y vamos a repetirlo. Esos 5 propósitos que yo te presenté hace unos minutos en las láminas están plasmados aquí en esta oración. No es de mi autoría, la he tomado y le hemos modificado ligeramente algunas palabras. ¿Estás conmigo? ¿Tienes tu hoja?
¿Qué mueve a Casa de Misericordia? Lo mueve el amar a Dios. Lo mueve el amar a las otras personas como a nosotros mismos. Nos mueve el ir y hacer discípulos. Nos mueve el bautizarlos. Nos mueve el enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Esos 5 propósitos vamos a resumirlos en esta frase. ¿Está listo? Vamos a leerlo. Nuestro propósito es atraer a las personas a Jesús y plantarlos como miembros de su familia, llevarlos a madurar para que se parezcan a Cristo, equiparlos para su servicio en la iglesia y para la misión de su vida, de tal forma que Dios sea reconocido y adorado por eso. Cada vez que tú pongas una banca, cada vez que hagas un aseo, cada vez que abras tu hogar de refugio, cada vez que vayas con los niños de Demi Kids, cada vez que vengas a servir a Ujieres, o estés en el estacionamiento, o haciendo una gorda, una tostada, un tamal, piensa en esto. Nuestro propósito es, ayúdame, atraer a las personas a Jesús y plantarlos como miembros de su familia, llevarlos a madurar para que se parezcan a Cristo, equiparlos para su servicio en la iglesia y para la misión de su vida, de tal forma que Dios sea reconocido y adorado por eso. Pon tus ojos ahí y permíteme hacer algunos comentarios al margen. Dios ha puesto algo en nosotros para poder atraer a las personas a Jesús. En segundo lugar, nosotros vamos a plantarlos como miembros de su familia en la iglesia donde estamos. Es una familia. Debemos hacerlos sentir como una familia. Pero no nos va a bastar con que sean miembros de la familia. Hay que llevarlos a madurar a través de experiencias que lo lleven a parecerse a Cristo. Tenemos que equiparlos para su servicio, darles medios, darles formas para que puedan servir en la iglesia. Pero no solo en la iglesia, porque son seres humanos que tienen una misión en la vida. Con todo eso que hagamos, Dios será reconocido y adorado por eso. Otra vez permíteme leerlo. Tenemos que atraer a las personas a Jesús a través del evangelismo que hagamos en los grupos de conexión, que hagamos en los hogares de refugio. Y tenemos que plantarlos a través de la consolidación que hagamos en Casa de Misericordia, en los hogares y fuera de ellos. Tenemos que llevarlos a madurar a través de una experiencia que se llama la academia. A través de ella también los vamos a equipar para que sean capaces de servir en la iglesia. Y de esa manera cumplirán no solo su servicio en la iglesia, sino su misión en la vida. Porque somos padres, somos hijos, somos abuelos, tenemos sueños, somos profesionistas, somos empleados, somos empresarios, microempresarios. Y con todo eso que hagamos, haremos que Dios sea reconocido y adorado por eso. Porque lo verán y nos volveremos tierra deseable. La gente dirá: yo quiero ser como ellos. Ponte sobre tus pies, por favor.